que le he puesto a la predicación de este día es simplemente, creo que sí dice, simplemente ovejas. Simplemente ovejas. Quiero que diga conmigo: yo soy una oveja. No lo escuché. Yo soy una oveja. Hay una canción que dice: tardé en darme cuenta más de la cuenta, pero no hubo dudas cuando peludas me miré las patas y me vi la cara con esa mirada sofisticada. Me cuesta de a ratos la dieta de pasto y andar en rebaño hasta para el baño, pero sé quién soy y por qué estoy aquí. Y dice: yo soy una oveja, Dios me hizo así. Muy bonito el canto, ahí se lo voy a pasar por WhatsApp. Dice Nehemías capítulo 3 versículo 1: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Jamea y edificaron hasta la torre de Hananeel. Qué bonitos nombres, ¿verdad? Fáciles de aprender. Antes de entrarle a este pasaje, yo quiero que contextualicemos un poco en una pregunta, hermano. Hemos hablado mucho de reedificación, hemos hablado mucho de volver a construir, pero yo quiero preguntarle: ¿usted sabe por qué Israel cayó? ¿Qué fue lo que pasó en Israel? ¿Qué fue lo que pasó en Judá? Que ellos tuvieron que sufrir esa penumbra de ser derribados sus muros. Poco de contexto. Después que murió Salomón, el pueblo de Israel se dividió en dos reinos. Después de Salomón, Roboán y Jeroboán dividieron el reino y lo dividieron en dos reinos: el reino del norte y el reino del sur. En el reino del sur, si tiene ahí la imagen del mapa, en el reino del sur estaba Judá y en el reino del norte estaba Israel. Aquí está el mapa. Cuando ellos se separaron, después que Salomón murió, hubo problemas y todo, y los reinos se dividieron en dos: Judá al sur y Israel al norte. Entonces por eso nosotros en la Biblia leemos el rey de Israel o el rey de Judá. Son dos distintos, porque la tribu que predominó aquí fue el reino de Judá, fue la tribu de Judá. Por eso ellos se llaman judíos, ¿sí? Y arriba quedó Israel con su capital en Samaria. Por eso nosotros leemos en Juan capítulo 4 que cuando se encuentra con la mujer samaritana le dice: pero judíos y samaritanos no se llevan, ¿verdad? O sea, había una discordia en lo que había pasado. El reino del norte cayó mucho antes en manos del rey de Asiria, ¿sí? Fue el reino del norte que cayó en manos del rey Asiria en el año 700 y algo, 722, aquí lo tengo escrito. Cayó el reino del norte en el 722, conquistado por Asiria. El reino del sur no, porque el reino del sur tenía el respaldo y la alianza con Egipto. Entonces el reino del sur logró prevalecer, se logró seguir. Pero el reino del sur, Judá, cayó 135 años después, en el 587, a manos del rey Nabucodonosor. ¿Sí? ¿Sí me voy explicando? ¿Sí? Entonces cuando el rey Nabucodonosor llegó, devastaron todos. Ustedes lo pueden leer en el libro de Segunda de Reyes, cómo Babilonia sitió a Israel, estuvo varios días ahí esperando cuándo atacarlo. Y el libro de Reyes, en Segundo de Reyes, narra toda la historia de cómo pasó. Y cae a manos de Nabucodonosor. Después de Nabucodonosor, el imperio de Babilonia, llegó el rey persa. Persia conquistó Babilonia. Y entonces ahora era Persia el que gobernaba. Y ahí entra el rey Ciro. Luego viene el rey Asuero. ¿En qué libro de la Biblia se menciona al rey Asuero? A ver. En Esther, muy bien. ¿Quién fue que lo dijo? Premio. En Esther se habla acerca del rey Asuero, que también se llamaba Jerjes. Y luego de él viene Artajerjes, que era a quien servía Nehemías.
Entonces, habían pasado muchos años ya. Israel estaba en ruinas. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué cayó Israel? ¿Qué explicación le encontraron los hombres de fe a que Israel había caído? Bueno, la explicación que le encontraron, acompáñeme, hermanos, si se ha traído su Biblia, pues vamos a leer mucho la Biblia. Así que acompáñeme a Jeremías 20:13. Jeremías 20:13. Él resume por qué Israel cayó. Jeremías 20:13. Y dice: Jeremías 20. Se me movió. 21 es, 21. Jeremías 21 dice en el versículo 7: después de esto, dice Jehová, entregaré a Sedequías, rey de Judá, y a sus criados y al pueblo a la pestilencia, a la espada y al hambre, en mano de Nabucodonosor y en mano de sus enemigos, de los que buscan sus vidas. Los herirán a filo de espada y no los perdonarán y no tendrán compasión de ellos. En el versículo 9 dice: el que quedare en esta ciudad morirá de espada, de hambre y de pestilencia, mas el que saliere y pasare a los caldeos que os tienen sitiados vivirá, y su vida le será por despojo, porque mi rostro he puesto contra esta ciudad para mal y no para bien, dice el Señor. Oigan la palabra del Señor. Versículo 12: casa de David, así dijo Jehová, haced de mañana juicio y librad al oprimido de mano del opresor, para que mi ira no salga como fuego y la encienda y no haya quien la apague, por la maldad de vuestras obras. Por la maldad de vuestras obras. Y he aquí estoy contra ti, moradora del valle y de la piedra y de la llanura, dice Jehová. Los que dicen: ¿quién subirá contra nosotros? ¿Quién entregará nuestras moradas? Yo os castigaré conforme al fruto de vuestras obras, dice el Señor, y haré encender fuego en su bosque y consumirá todo lo que está alrededor de él. Israel se había olvidado del Señor. Y Jeremías lo resume aquí, porque Jeremías vivió ese momento donde Judá había dejado al Señor. Y Jeremías le dice más adelante, ustedes lo pueden leer más adelante, donde él le dice: ustedes vieron lo que le pasó a Israel por abandonarme a mí y por seguir tras otros ídolos. Ustedes vieron lo que le pasó a Israel porque me abandonaron, sacrificaron a otros ídolos y se fueron de mí, les dice el Señor, a servir. Oiga, a servir, diga conmigo, a servir. Esa palabra es clave, porque ellos sirvieron a otros dioses y dejaron al Señor. Y entonces le dice: ustedes vieron, casa de Judá, lo que le pasó a Israel 130 y tantos años anteriores. Y ahora ustedes vienen a hacer lo mismo, le dice a Judá. Y entonces les va a pasar la misma moneda también. También van a ser conquistados. ¿Por qué? Porque a veces, hermanos, nosotros vemos que a alguien le pasa algo malo y nosotros seguimos el mismo camino, ¿sí? Dice que es de sabios aprender de los errores, pero es más sabio el que aprende de los errores de los demás. A ver, lo voy a repetir. Que es sabio el que aprende de sus errores, pero es más sabio el que aprende de los errores de los demás, ¿sí? Porque mira que le fue mal y entonces dice: no, yo no voy a ir por ahí. Es como aquellos que se entregan a la droga y piensan que a ellos no les va a ir como les ha ido a todos los que buscan la droga. Dice: ¿ve qué le pasó? Si saben que ese es el camino, ¿sí? Entonces, por eso fueron destruidas las murallas y por eso Israel. ¿Sabe por qué? Porque Israel en el camino se olvidó del amor que le había mostrado a Dios y que había recibido de Dios. O sea, Judá se olvidó de su intimidad con Dios y le volvió una relación aburrida. Se volvió una rutina. Ir a la iglesia un día nada más, solamente los domingos, ¿verdad? Como hacen muchos. Solo si hay un evento especial, entonces llego. Las iglesias están llenas. Los que hacen culto navideño se llenan en Navidad, se llenan en el Día de la Madre, se llenan en el día de
Halloween. Hay iglesias que hacen culto el 31 de octubre, ¿verdad? Para contrarrestar eso. Pero en Año Nuevo, o sea, las iglesias se llenan en los feriados, en las fiestas. Pero a Israel le pasaba lo mismo. Se olvidó del amor que le tenía a Dios. Ahora sí vamos otra vez a Nehemías. Teniendo este contexto de lo que había pasado, espero que me esté entendiendo, hermano, y que yo me esté explicando, porque yo soy algo tartamudo. Pero yo me decía, o puedo imaginarme que Dios me decía, que este es un día para renovar, como dice, ay, me quitó la pantalla, para renovar o para reedificar nuestra comunión. Esta es una noche para reedificar nuestra comunión. ¿Sabe por qué? Porque no basta, como decía aquel salmista, ¿verdad? No basta con estar sentado en la silla. No basta con venir a la iglesia. Si el amor de muchos se ha enfriado. ¿Y sabe qué? Ya me acordé de algo que se me había escapado. Israel no abandonó a Dios el lunes y el martes lo conquistaron. No. Israel llevó un proceso largo, hasta que Dios dijo: ya no más oportunidades. Porque enfriarnos del amor de Dios, enfriarnos en el servicio a Dios, no es algo que usted siente un domingo y el domingo ya no tiene ganas. No, hermano, todo es un proceso paulatino, ¿sí? Nuestro enfriamiento en la obra de Dios va paulatinamente. Empezamos a faltar un día, luego faltamos otro, luego faltamos otro, y luego ya ni sentimos que faltamos. Y ahora era domingo. ¿Qué es lo que pasó con Israel? Es que poco a poco, mire, dice en Jeremías dice, y yo le animo a que lea ese libro tan hermoso, con ese nombre tan hermoso, y se dé cuenta que le dice el Señor a Judá: yo recuerdo, le dice, cuando salíamos como novios al bosque y andábamos, dice, ahí en los bosques como novios, en el desierto, le dice. Fíjense lo que le dice el Señor a Judá. Nosotros salíamos como novio y tú me buscabas, le dice, como novio. Porque cuando uno anda de novio, ¿verdad, hermano? Yo me acuerdo en mis tiempos, hoy porque hay WhatsApp, pero en mis tiempos uno hablaba por teléfono largas horas. Cuando empezaron a salir los celulares y había promoción nocturna, yo me acuerdo que había una promoción que 45 minutos gratis para hablar. Y entonces uno decía: hey, espérame, voy a colgar y te vuelvo a hablar. Y uno no sentía que pasaban los 45 minutos porque uno estaba encandilado ahí. Pero cuando el amor se acaba: mira, mi amor, fíjate que tal. Ay, sí, hombre, está bueno. Ah, sí, ya te oí. Hasta le molesta la voz. Eso mismo pasa con Dios y con nuestra relación con Él. De repente nos estorba la voz de Dios. Y empezamos a pensar de que no, invento del pastor lo que está diciendo, invento de ese predicador. No, hombre, ya no sentimos que Dios nos habla. Cuando usted, hermano, se convirtió, cuando usted fue a su encuentro, usted se acuerda que en el encuentro usted decía: wow, eso es para mí, eso es para mí. Pero si usted pasa un domingo aquí y la palabra que se predica desde ese lugar ya no es para usted, es que usted está dejando de oír a Dios. Fíjense en algo. Vamos a Nehemías 3. Vamos, hermano, eso nos puede pasar a nosotros y nos ha pasado a muchos. Hay una cosa a la que yo le tengo mucho miedo, y un día hablaba con mis amigos de la infancia, bueno, jóvenes que crecimos en la iglesia, y le decía, uno me decía: no, yo ya no voy a la iglesia. Brother, tu papá, el papá de él, le decía yo, tu papá fue líder. Él era líder en la iglesia. Él llevaba buses llenos de gente para la iglesia. Pero cuando yo lo conocí, ya con familia y todo, él era de los que se quedaba en la casa los domingos, ya nada. Y mi amigo, hoy que ya crecimos, me dice: no, ya no estoy yendo a la iglesia. Brother, estás repitiendo lo que tu papá hizo. Estás repitiendo. Y fíjense que yo lloraba en mi corazón, de verdad, se los digo. A mí no me gusta ser dramático, pero oh, Dios, no me gusta ser dramático, pero de verdad, una vez yo lloraba delante de Dios y le decía: tengo miedo que cuando yo llegue a mi edad adulta, adulto mayor, yo sea nada más un número de los que quiso hacer algo para Dios. Fíjense, que yo diga: no, yo ya no siento la pasión, ya nada. Hermano, si usted
no llora delante de Dios cuando está sentado en esa silla y estamos adorando. Si usted no siente, hay gente que desde aquí uno los mira a todos, hermano. Hay gente que entra, se queda platicando allá atrás, después platica con el ujier del otro lado, después así llegan, se sientan en la silla y a los 5 minutos le dan ganas de ir al baño, se vuelve a levantar. Y uno puede pensar, ¿en qué momento perdimos el amor? ¿En qué momento? Mire, yo me acuerdo que una vez yo fui al cine con una muchacha que me gustaba. No le vayan a decir a Gaby. No, ella estaba carajillo, ¿verdad? Entonces yo fui a la iglesia, al cine con esa muchacha. Hermano, desde media película yo me estaba haciendo del baño, pero yo estaba tan contento con ella ahí, que por primera vez le había agarrado la mano, que me aguanté ir al baño toda la película. ¿Sabe? ¿Por qué? Porque tenía amor, digámoslo de esa manera, ¿verdad? Tenía interés. Cuando nosotros perdemos el interés por Dios, nuestras murallas empiezan a deteriorarse. ¿Sí? Vea, y así se me está yendo el tiempo rápido. No, dice que construyeron la primera puerta. Oiga esto, hermano. La primera puerta que construyó Nehemías y su gente fue la puerta de las ovejas. ¿Sabe por qué? Porque la puerta de las ovejas nos habla a nosotros de la comunión con Dios, de volver a ser ovejas. Porque muchos olvidamos ser ovejas y ahora creemos que somos pastores. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que la oveja es guiada y el pastor cree que puede guiar a otros. Digo, no pastor de llamamiento pastoral, no, me refiero al pastor que cuida a las ovejas. A veces nosotros pensamos que ya pasó cierto tiempo y yo ya puedo andar regañando al otro, viendo cómo está la vida del otro, y no darme cuenta que yo me estoy deteriorando por dentro. Porque en un momento nosotros dejamos de ser ovejas y nos creemos pastores. No por vocación, sino por intromisión. Queremos andar entrometidos ahí viendo qué hacen los demás. Cuando una vez decía la pastora desde aquí, yo estoy muy de acuerdo con ella, que cuando uno se sienta en la primera fila, pues uno está en lo que está. Y cuando uno se sienta en la última fila es para ver quiénes llegan. O los que se sientan ahí a nada más a ver, o esperamos a esperar que pasen las alabanzas. Hermano, ¿sabe qué ellos construyeron? Quiero que vea conmigo, me está con la Biblia, ¿verdad? En Nehemías 3, ven el versículo 1, dice que ellos arreglaron las puertas hasta la torre de Jamea, la pared desde la puerta de Jamea hasta la torre de Hananeel. Y sabe, hermano, ¿qué significa? ¿Sabe qué significa Jamea? Jamea significa cientos, centenar. ¿Qué significa? ¿Qué es un centenar? Un centenar es abundancia. ¿Qué es lo primero que ellos hicieron delante de Dios? Es multiplicar lo que tenían. ¿Sí? Ellos empezaron a multiplicar. ¿Qué nos quiere decir eso, hermano? Que tenemos que multiplicar nuestro esfuerzo. Tenemos que multiplicarnos por 100. Si usted está haciendo algo para Dios hoy, no basta con que usted esté aquí un rato. Tenemos que tomar acciones en nuestra vida que vuelvan a reedificar esas murallas al 100 de lo que usted está haciendo. Ahora diga, ya no voy a hacer 1, voy a hacer 100. Ya no voy a ir a un culto, ya no voy a llegar tarde, ya no voy a hacer nada más una cosita que me digan. Voy a hacer más, voy a multiplicar, voy a hacer 100 veces más. Porque no basta con ser 1, hay que ser cientos. Dice la Biblia, 1 de ustedes puede perseguir a 1000 y 2 a 10,000. Hermano, si usted le sirve a Dios, si usted dice, yo voy a un culto, voy viernes o domingo, ahora diga, voy a ir a 2, voy a ir el martes, voy a meterme en oración los jueves en una casa, en un grupo, voy a apoyar las actividades del fin de semana si hay sábado. Voy a hacer más. Amén. Vea, hermano. ¿Y sabe qué significa Hananeel? Hananeel significa gracia. Gracia. Porque reconstruir nuestra comunión con Dios. Oye, ¿qué fue eso? Reconstruir nuestra comunión con Dios
no es por nosotros, es por gracia. ¿Sabe usted, hermano, cuántas personas con llamamientos de Dios andan hoy por la calle sin hacer nada para Dios? ¿Por qué? Porque pensamos, en un momento pensamos que es por nosotros. Es que es pecado. Es que no soy perfecto. Hermano, el primer imperfecto aquí soy yo. Y aquí estoy. Somos imperfectos, cometemos errores y muchos. Pero lo que nos ayuda a ser reedificadores es la gracia de Dios. Es la gracia. Hananeel significa gracia y dice que es una torre. Hermano, es esa torre, la gracia la que nos sostiene. ¿Sabe para qué sirven las torres? Para vigilar, para sostener, para darle fuerza a la muralla. Nuestra muralla solamente se reconstruye con la gracia de Dios, nunca con las habilidades nuestras. Yo le digo al equipo multimedia: aquí podemos tener al mejor sonidista del mundo, aquí podríamos tener al mejor camarógrafo del mundo, pero de nada sirve si no tenemos la gracia de Dios. Es que Dios nos ha elegido a nosotros para esto. Dios nos ha elegido a nosotros para hacer esto. Usted, hermano, tiene un llamado de Dios. Hágalo, hágalo, no se detenga. Sabe que a veces una de las cosas que nos detienen y que nos hacen creer que nosotros ya no somos ovejas, sino que somos pastores. Y entonces, como yo ya me siento pastor, ¿qué hago? Cuestiono las decisiones de mi pastor. Hay gente que por eso deja de servir a Dios. No, es que mira, en la otra iglesia yo era líder de tal cosa, y yo aquí le dije: pastor, hagamos esto. Y el pastor me dijo: espera, hijo. Y entonces yo no quiero esperar, yo quiero hacerlo ya. Y se van. ¿Sabe por qué? Porque no aprendemos a ser pastoreados. El pastor, la oveja aprende a escuchar la voz del pastor. Una vez yo estaba cuestionando algo que el pastor me dijo, claro, en mi mente, ¿verdad? Y yo dije: ¿pero por qué el pastor quiere eso? ¿Por qué? Sí, decía yo. Pues le voy a escribir para decirle que eso no está bien. Y Dios me dijo: cuando seas el pastor, manejas las ovejas como querrás. Por el momento sos la oveja y tenés que seguir lo que te están diciendo. A veces nosotros nos enojamos y decimos: ¿y por qué me ponen? ¿Y por qué no me ponen a mí? ¿Y por qué pastor eligió a aquel? ¿Y por qué pusieron de líder al otro? ¿Sabe que hay gente que cuando ponen un líder se van de la iglesia? ¿Por qué? Porque no saben que son ovejas, creen que ya son pastores ellos. Por eso la reconstrucción de la puerta de las ovejas nos habla a nosotros, hermanos, de saber escuchar la voz. Juan capítulo 10. Usted tiene su Biblia abierta. Vaya a Juan capítulo 10 y subráyelo. Ya no, ¿verdad? Porque ya todos lo miran en el celular. Antes así le decían los pastores: bueno, subráyelo. Juan 10, versículo 7. ¿Qué dice? Léalo fuerte, hermano. Juan 17. ¿Qué dice? Que alguien lo lea. Ay, ay, ay. ¿Quién es Jesús? La puerta de las ovejas. Específicamente él dice: yo soy la puerta de las ovejas. Y dice, oiga esto, versículo 14: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Oye, hermano, si llega un momento, ve aquí. Todos los que vinieron antes de mí fueron ladrones, dice. Por eso no los oyeron las ovejas. Vea qué importante. Qué importante es que nosotros sepamos, como ovejas, escuchar la voz de Dios. Es que aprender a escuchar, hermano, es una virtud. Es una virtud aprender a escuchar, sobre todo cuando se trata de la voz de Dios. Porque a veces la voz de Dios nosotros decimos: qué bueno ese mensaje, lástima que no vino aquel hermano, ¿verdad? Hubiera venido aquel. Pero hermano, Dios está hablando a ti.
Dios me dice, o creo que Dios me dice, porque a veces uno puede decirlo mal, pero yo te quiero decir, hay gente aquí que ha olvidado cómo es la voz de Dios, cómo suena la voz de Dios. Hay gente aquí que ya no sabe diferenciar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque hemos dejado el primer amor. Hemos dejado de ser ovejas. La oveja camina con el pastor. ¿Cuántos aquí se identificaron en algún momento de su vida con aquella oveja perdida que el pastor salió a buscar hasta que la encontró en un aprisco, la agarró, la cargó sobre sus hombros y la curó? ¿Cuántos aquí se identificaron alguna vez con eso? Nadie. No, dígame pues, hermano. Sí, nos sentimos así, amados por Dios. Dios sabe qué quiere. Quiere volvernos a enamorar. Dios quiere volvernos a mostrar con la reconstrucción de la puerta de las ovejas que somos ovejas y que tenemos que escucharle a Él. O sea, hermano, Jesús es la puerta de las ovejas. Tenemos que reedificar nuevamente nuestra comunión con Jesús. De eso nos está hablando. De aprender a oírle, de aprender a amarle, de aprender a adorarle, de aprender a estar con Él, de aprender a tener comunión con Él. Por eso es necesario reedificar nuestra comunión con Él. Las ovejas oyen la voz de Dios, mientras que los ladrones lo quieren engañar, pero la oveja no deja. ¿Sabe por qué nos sacan los ladrones? ¿Por qué nos sacan del redil? Porque dejamos de ser ovejas. La oveja no se engaña con el pastor. ¿Cuántos vieron Heidi alguna vez? ¿Se acuerdan de Heidi? Abuelito, dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Pedro, ¿se acuerdan de Pedro? Pedro era el pastor. Silbaba y las ovejas venían ahí. En Sofonías dice que el Señor silba sobre nosotros, fíjense. ¿Ah? Él silba. Ese silbo nosotros a veces no lo logramos escuchar. Esta noche Dios me dice que Dios quiere renovarte hoy, hermano, un llamado. Dios quiere renovar tu llamado, tu vocación. Es que Dios te escogió para hacer algo. Dios no te escogió para hacer una maceta que está en el corredor. Dios te escogió para hacer algo. Y nosotros hemos dejado de escucharle. Hermano, hemos dejado de escucharle. Tenemos que volver a empezar nuestra comunión con Dios. Tenemos que aprender que no es por nosotros, no es por mi virtud, no es por lo bueno que yo sea, es por la gracia de Dios. Apocalipsis 2:4. Y con esto cerramos. Prepare su corazón, porque si Dios, hermano, te está diciendo hoy: ¿qué pasó, hijo? ¿Me olvidaste? ¿Qué pasó? ¿Hace cuánto que no tenemos la comunión? ¿Hace cuánto que no lloras en mi presencia adorando? Sino que ahora te paras ahí y dices: ay, qué bonito tocaron, o qué feo tocaron, qué bonito cantaron, o qué feo cantaron. Como si tú fueras un juez de esos programas de canto. Hermano, si te dicen el domingo: vamos a celebrar un cumpleaños, vamos. ¿Qué tenés que hacer? Nada, vamos. Cuando tenías servicio a Dios y lo dejaste, ya dejaste de escuchar a Dios. Hay mucha gente que a veces ha tenido servicios y tiene que servir a Dios, y de repente dice: no puedo. Y como hoy las redes sociales nos delatan, ¿verdad? Hermano, yo quiero decirte esta noche, y con todo mi amor hacia ti y hacia Dios, necesitamos volver al primer amor. Vea lo que dice Apocalipsis 2:4. Pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto
y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Yo no quiero, hermano, de verdad me duele el corazón pensar que un día Dios quite su candelero de mi vida. Y no digo que yo sea una estrella que brilla, pero que Dios quite ese deseo por Él, hermano. Eso es lo más triste que existe. ¿Sabe cuál es uno de los pasajes más tristes, pero más tristes de la Biblia? Tristísimo. Es aquel en que Sansón estaba acostado y Dalila le dijo: los filisteos sobre ti. Y Sansón se levanta y dice la Biblia, pero Sansón no sabía que el Señor se había apartado de él. Uy, hermano, eso sí es, a mí eso me duele, de verdad. Que de nosotros diga: este tenía un llamado pastoral, este tenía una vocación de servicio, este tenía un llamado al ministerio, era un apóstol, era un profeta, era un maestro, era un evangelista, pero no se dio cuenta que Dios se había apartado de él. El culto demasiado largo, hermano. El pastor, hemos hablado con eso del pastor, ¿verdad? Que los cultos en nuestros países son bien largos y cantan bastante y la gente se alegra. De repente nos acostumbramos a, dura más la función del cine que un culto, y si no nos desesperamos y nos vamos. Yo creo que se ponga de pie, hermano, hoy. Perdóneme, ¿qué es lo que Dios me dijo que le dijera a usted? Yo solo soy un mensajero, un cartero abusivo soy yo. ¿Sabe por qué? Porque primero leí la carta y me di cuenta que primero era para mí, y ahora se los paso a ustedes. ¿Quiénes toman eso? Analiza, hermano, y diga. Apocalipsis le dice: examínate y arrepiéntete. Nosotros pensamos que no, tiene que arrepentirse porque es un impío. No, nosotros tenemos que arrepentirnos también. ¿Sabe de qué tenemos que arrepentirnos? Que Dios nos dé ministerios y nosotros los dejemos tirados. Tenemos que arrepentirnos que Dios te haya dicho que hagas algo y no lo hiciste. Tenemos que arrepentirnos de que un día le dijimos: Dios, yo te entrego todo y todo lo que haga va a ser por ti, y nos olvidamos de eso. Un día Dios me decía: Dios, pero mira, me siento tal, le decía. Y yo pude sentir que Dios me decía: sí, una vez me dijiste que me querías servir toda la vida. Porque Dios no se olvida de lo que tú le prometiste. Pero hay alguien aquí, hay alguien esta noche a quien Dios le dice: te olvidaste de lo que me prometiste, y en un momento dejaste de escuchar mi voz. Hay un canto que dice: quiero volver a empezar. Y mientras decimos ese canto, hermano, si hay alguien hoy que quiere venir delante de Dios, que quiere volver a empezar y decirle: Dios, me arrepiento, quizás no lo he dejado, pero he tenido en mi mente hacerlo, pero ya no sirvo con la misma pasión, ya no sirvo con la misma entrega, Señor. Quiero recuperar ese sentir por ti, ese amor por ti. Deseo era servir como al principio te conocí. Necesito levante sus manos al cielo hoy. Si hay alguien que esta noche quiere renovarse con Dios, levanta tus manos y dile: Dios, yo quiero volver a empezar. Yo no quiero, Señor, en un tiempo decir: yo servía, yo hacía, yo una vez estuve, una vez hice esto. Hay mucha gente que vive de glorias pasadas. Hay iglesias que viven de glorias pasadas y dicen: no, si antes éramos grandes. Es tiempo de renovarnos delante de Dios. Dígale: Dios, déjame volver a empezar, por favor. Hay alguien que quiere esta noche reconciliarse con el Señor y decirle: yo me aparté, Señor, en un momento. Yo me enfrié, Señor, quiero volver. Quiero volver, Señor, como aquel hijo que volvía al Padre. Si hay alguien que quiere hacerlo, puede venir aquí al frente y decirle: Dios,
Yo quiero volver a ser esa oveja. Quiero volver a ser esa oveja, Señor. Los tiempos de nuestro primer amor. Oh, sí, Señor. Y revivir el fuego. Revive el fuego, hermano. Si tu pasión se ha apagado, vuelve hoy a Dios. Ore por él, hermano. Lo que viví cuando recibí tu perdón. No digas, Quiero volver yo nada más ahí a empezar voy a la iglesia. Eso no es suficiente. Si antes tenías un llamado de Dios y lo dejaste de hacer, y volver hay que volver a los otra vez tiempos a reconstruir la puerta de las ovejas. Reconstruye la puerta de las ovejas. Dile, hoy te necesito, Señor. Diga, permíteme volver a empezar. A lo que viví cuando recibí tu perdón. En el ministerio que tú me entregaste, Señor. Quiero volver a empezar. Otra vez. Que no se nos haga carga, sino que se nos haga Dios. Empecemos a reconstruir desde la abundancia, desde cientos. Yo quiero volver. ¿Y sabe qué? A empezar otra vez. Dígale hoy, Señor, Volver a empezar. de esta noche, porque nada sirve que nada más oigamos. Hoy tenemos que hacer un pacto, un trato con Dios. Diga hoy, Señor. Diga, Señor, yo quiero hacer un trato contigo. Si me había apartado, Señor, de leer la Biblia, hoy te digo, voy a volver, Señor, a leer. Oh, quiero volver a empezar, Señor. Permíteme volver a empezar con ese corazón sencillo de oveja. Te conocí, recuperar Aquel sentir. Y cuando mi deseo ¿Se acuerda? Su deseo era vivir toda la vida para Él. Mi vida para ti. Y necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar contigo. Sí, Señor. Padre, en esta hora te damos gracias, Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Que nunca olvidemos que somos ovejas. Que necesitamos el cuidado del pastor. Que nunca olvidemos que somos ovejas. Que a veces nos desviamos y el pastor tiene que con su callado volvernos a llevar al redil. Ayúdanos, Señor, a entender que es por tu gracia que estamos aquí. En el nombre de Jesús. Empezar contigo.